en el libro del profeta Isaías, capítulo 6. Vamos a leer versículos del 1 al 3. Hermanos, el título de nuestra meditación para esta noche, culto de escudriñando las Escrituras, Día de Santidad. Día de Santidad. Leeremos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 6, versículos del 1 al 3. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la falda de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Su versión dice: toda la tierra está llena de su gloria. Bueno, vengamos en palabras de oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Que en esta noche, Señor, nos hayas permitido volver a congregarnos para glorificar, para bendecir y exaltar tu nombre. Reconociendo, Señor, que hasta este día tu misericordia no se ha apartado de nosotros. Ese manto de cobertura, de protección y de bendición que tú has puesto sobre cada uno de tus hijos, hasta este día, mi Dios, no se ha apartado. Gracias te damos. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos hables a nuestras vidas, que a través de tu palabra, Señor, nos consueles, que a través de ella nos edifiques. Señor, si necesitamos ser confrontados, confróntanos. Si necesitamos ser exhortados, exhórtanos, porque todo es, mi Dios, para que aprendamos a hacer las obras que tú has encomendado a nosotros como iglesia. Háblanos en esta noche, oh Dios eterno, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, para quien es toda honra y toda gloria. Y en tu nombre hemos orado. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Día de santidad. Mire, le voy a pedir que me preste un poco de atención. El Señor me ha puesto en mi corazón traer este tipo de estudio, estos tipos de temas, con la idea de empezar a romper esos tipos de paradigmas o criterios que nosotros tenemos acerca de nuestra vida en Cristo. La última vez estuvimos hablando de la perfección, que Dios demandaba de nosotros perfección y que Dios no iba a demandar algo que nosotros no pudiéramos hacer. Yo no sé si usted sigue creyendo que es imperfecto. A lo mejor sí, porque sé que va a costar entender, cambiar nuestra forma de pensar. Siempre nos hemos dicho que somos imperfectos y que el único perfecto es Dios. Sí, Dios es el perfecto en el mayor grado de perfección, pero Él demandó de nosotros perfección también. Mire, a nosotros nos cuesta hacer las cosas bien, pero hacer las cosas mal no nos cuesta. Yo quisiera que usted le dijera al hermano que tiene a la par: usted es un perfecto hijo de Dios. ¿Ah? Usted es un perfecto cristiano. Pero yo quisiera que se lo diga de corazón, ¿sabe? Así como cuando usamos la palabra perfecto para destrucción. Cuando le decimos: sos un perfecto sinvergüenza. Ahí sí lo decimos con autoridad. Amén. No, lo que pasa es que sos un perfecto mentiroso. Lo decimos con tal autoridad y lo aseveramos. Pero ¿por qué no para lo bueno? ¿Por qué no para lo bueno? Si Dios dice: sed perfectos. Pero vamos a dejar eso a un lado, porque ahora vamos a hablar de la santidad. Hermanos, la palabra santo, nosotros inmediatamente lo relacionamos con los santos de la tradición. Y ahí creemos de que esos muñecos que tienen ahí con figuras de hombre, decimos: esos son santos. No, pero la palabra santo no viene de ahí. Realmente viene de un vocablo judío, hebreo, que es kadosh. Hermanos, esto significa santo, 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 3 veces santo. Y por eso hablábamos, por eso leíamos el versículo de Isaías, que dice que aquellos seres que estaban alrededor de la gloria de Dios, le decía uno al otro, le decía uno: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, llena está la tierra de su gloria. Ese ser todopoderoso que es santo, 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 demanda
de nosotros, sus hijos, santidad. Amén, santidad. Para que entendamos qué es santidad, hermanos, santidad significa apartado, separado, distinto, especial, reservado, distinguido, puro, diferente. Podemos entender como santidad eso. Hermanos, hay veces la palabra santo que va a aparecer en la Biblia, en su versiones, usted va a encontrar para definir personas y para definir objetos. Fíjese que esta palabra aparece por lo menos en 155 versículos en la Biblia. Y todas las veces que aparece la palabra santo en la Biblia, en un 80% se refiere a los hijos de Dios. Fíjese que la Biblia les llama a los hijos de Dios santos. Yo no sé si usted se considera santo o se considera pecador, pero le voy a explicar algo. La Biblia solo tiene dos calificativos para el hombre: o es santo o es pecador, o es puro o es impuro, porque no hay término medio. O está con Dios o con el diablo, pero en medio no estamos. Fíjese en Hechos capítulo 3, 21 dice, ejemplo de personas cuando llama santo, dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Y también, hermanos, eso de los santos profetas también es para nosotros los que por fe somos hijos de Dios. Y yo sé que usted está en este lugar y yo sé que usted es hijo de Dios. Amén. Porque tiene a nuestro Señor Jesús en su corazón. Y la otra forma que va a encontrar santos es para definir todas aquellas cosas que habían sido consagradas para el culto de nuestro Dios. Usted va a ver en los utensilios que habían en el tabernáculo, todas esas cosas eran santas, dedicadas a Dios. Yo no sé si usted se acuerda cuando en el libro del profeta Daniel aparece un tal Belsasar, que manda a traer los vasos santos, sagrados, traídos desde Babilonia, y aquellos vasos eran únicamente para el culto de Dios, pero él los ocupó para que bebieran vino él y sus concubinas. Y usted sabe, la mano aparece en la pared dictando una sentencia contra él. Es ahí, por ejemplo, cuando se usa la palabra santo para definir cosas, pero lo demás se refiere a los hijos de Dios, aquellos que hemos creído en Dios. Como les dije, la palabra nos llama a nosotros santos. Hermanos, nosotros tenemos dos naturalezas. La naturaleza humana. Y sí, la naturaleza humana es una naturaleza pecadora. Mire lo que dice Romanos capítulo 7, versículos del 7, versículos 7 y 24, del 7 al 24, pero solo vamos a leer dos versículos, 24 y 25. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Fíjese que le di la cita de 7 al 24, porque con esos dos versículos termina el apóstol Pablo haciendo una reflexión acerca de la pecaminosidad de la carne, pero en ningún momento para justificarse que porque la carne es pecaminosa, el Hijo de Dios debe de vivir en el pecado. Porque dice Pablo en otra parte: ¿acaso porque ha sobreabundado la gracia va a sobreabundar el pecado? De ninguna manera, responde él mismo. Hermanos, sí, dos naturalezas. La naturaleza de la carne habita en la cual habita el pecado, pero hay una naturaleza diferente en la que usted y yo supuestamente debemos de vivir, y es la naturaleza del Espíritu. Ahora bien, si en la carne somos pecadores, en el Espíritu somos santificados. No sé si me entiende. Vea lo que dice Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 6. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste, no andamos, no anduvimos en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero aquí no hay hijos de desobediencia, amén. O todavía hay hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, no en este. Amén. Se supone que ahora ya no vivimos en ese tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, si bien en la carne habita el pecado, pero nosotros tenemos la naturaleza espiritual por Cristo Jesús. Y en la naturaleza espiritual, allí no hay pecado. Por eso la Biblia dice y se refiere a los hijos de Dios no como pecadores, se refiere como santos. No le llama pecadores, le llama santos a todos aquellos que hemos recibido la luz de Cristo. Porque se supone que antes éramos, que antes anduvimos, que antes estábamos bajo los dominios de Satanás, pero que ahora estamos bajo el dominio de Dios. Al menos eso enseña la palabra. Mire, de la naturaleza de la carne somos pecadores, pero en la naturaleza del Espíritu somos santos. Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 3. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Al Espíritu, conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. O sea, en el cuerpo, en la carne, sí, es de pecado. Pero se supone que nosotros ya no vivimos en la carne. Por eso la Biblia nos llama santos. Por eso la Biblia a los hijos de Dios les llama santos. Porque se supone que ya no viven en la carne, sino que se supone que vivimos en el Espíritu. No sé si entiende cómo es la cosa. O se quiere seguir llamando pecador. Porque hermanos, si aún nos autodenominamos pecadores, es porque nuestra conciencia nos acusa por nuestras obras de la carne y porque no hay ausencia y porque no hay frutos del Espíritu. Porque cuando nuestras obras son rectas delante de Dios, el Espíritu Santo le da testimonio a su espíritu de que usted es hijo de Dios. Amén. Y si somos hijos de Dios, oiga, nosotros como padres nos sentimos orgullosos que nuestros hijos nos imiten. ¿Cuánto más no se va a sentir orgulloso nuestro Padre, que es santo, 3 veces santo, que sus hijos también caminemos en santidad? Por eso el sermón se llama Día de Santidad. Hermanos, si aún nos llamamos a sí mismos pecador, puede ser porque aún Cristo no nos ha dado vida en la naturaleza espiritual y todavía estamos muertos en delitos y pecados. Todavía andamos en la naturaleza humana, porque si ya hubiésemos dejado la naturaleza humana y anduviéramos en la naturaleza del Espíritu, oiga, entonces ya no somos pecadores. ¿Por qué? Porque Cristo pagó todas nuestras cargas, pagó todos nuestros pecados. Si aún nos consideramos pecadores, es porque necesitamos, fácil, morir a la carne y nacer en el Espíritu. Amén. Si aún creemos que somos pecadores, entonces necesitamos morir en la carne, que es de pecado, y nacer en el Espíritu de Cristo, en el cual no hay pecado. Nacer en el Espíritu de Dios. Si que preferimos autocalificarnos como pecadores y no santos, muchas veces puede ser porque queremos pecar deliberadamente sin ser señalados. Porque claro, si yo le digo, mire, yo no soy santo, yo soy pecador, y usted me ve haciendo lo que no es correcto, y me dice, bueno, ¿y usted qué no dijo que era hijo de Dios? Ah, no, yo les dije que era pecador, así es que no me vengan con cuentos. Entonces, muchas veces nosotros preferimos autodenominarnos como pecadores para que cuando hacemos lo que nos gusta hacer, no nos señalen. No sé si me entiende.
La Biblia, le dije, solo tiene dos calificativos para el hombre. O es santo o es pecador. O es separado del mundo o aún vive en el mundo. O es diferente al mundo o igual al mundo. O es puro o impuro. El que vive en Cristo está muerto en la carne, y el que vive en la carne está muerto en el espíritu. No existe punto medio. Entonces, usted y yo, ¿a dónde estamos? ¿Estamos en la carne o estamos en el espíritu? Porque en medio no podemos estar. Les decía, la palabra santo aparece en un 80%, hace referencia a los hijos de Dios y a otros objetos sagrados. Quiero pedirle a los jóvenes que me publique, que me pasen en pantalla unos versículos que le di acerca de los santos, de la palabra santo cuando se refiere a los hijos de Dios. Porque, oiga, los puede estar leyendo y yo sé que puede prestarme atención. Mire, la palabra santos, cuando se refiere a los hijos de Dios, está unido a bendición. La palabra santo en usted está unido en bendición, en protección y en provisión de parte de Dios. Usted puede leer, son dos los que les di a los jóvenes, y hay promesas para los santos, pero hay promesas de bendición, hay promesas de provisión, hay promesas de cobertura para los santos. No sé si ya pasaron las dos jóvenes. Ahora pónganme la de los pecadores. Miren lo que hay para los pecadores. Aparte de las veces en que Jesús llamó a los pecadores para el arrepentimiento, la mayoría de veces que aparece la palabra de pecador en la Biblia, de pecadores, no es para bendición, sino que es para juicio. Y espero que lo estén leyendo, porque para los pecadores no hay vida eterna, para los pecadores no hay bendición, para los pecadores no hay prosperidad. Para los pecadores, lo que relaciona la palabra con los pecadores es juicio, no es prosperidad y no es bendición. Entonces, yo no sé si usted quiere sentirse pecador o quiere sentirse santo delante de Dios. Porque muchas veces nuestra boca, en lugar de traer bendición, va a traer maldición a nuestra vida. Porque si usted empieza a darse cuenta, hombre, de verdad, Cristo Jesús hizo una obra completa. Me dio la vida eterna y me santificó. Y yo voy a cuidar mi santidad, porque no vale dinero, porque no vale cualquier cosa, vale la sangre de Cristo. Y yo empiezo a tratar de guardar y de cuidar esa santidad con la cual Dios, sin merecerla, me la ha atribuido. Porque hay muchas cosas, hermanos, que nosotros, pudiendo evitar hacer, pudiendo no hacerlas, las hacemos porque nos gusta hacerlas. Muchas veces no es que la debilidad de la carne nos haga caer, sino que a nosotros nos sentimos bien y nos gusta hacer las cosas que no agradan a Dios. No sé si me entiende esa parte. Cristo vino a llamar pecadores, sí, pero no para que siguieran en el pecado. Dice, nuestro Señor Jesús vino a buscar pecadores para que estos dejaran el mundo de pecado y se volvieran a la luz de Cristo. Y usted ya lo ha oído en otros mensajes, que el Señor cuando hacía milagros le decía, no sigas pecando, deja de pecar. Amén. Él no decía, oye, ya te sané, ya te salvé, vuelve a pecar, sigue pecando. No, sí, Cristo vino a buscar pecadores, pero a sacarlos del mundo de pecado y a que siguieran la luz de Cristo. Juan capítulo 3, versículos 19 y 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y muchas veces nosotros queremos estar en la luz y queremos a la vez estar en las tinieblas. Yo te dije que no era completamente, yo dije que era a la mitad. Así es que no me estés reclamando por lo que ando haciendo, porque yo ya lo había advertido. Pero ese juego no es el que le agrada a Dios. Como dije, con Dios no hay punto medio. O estamos verdaderamente con Él o estamos completamente fuera de Él. Hermanos, para vivir en santidad, nosotros necesitamos renovar nuestro entendimiento. Necesitamos renovar nuestra forma de pensar, la forma en que de alguna manera nos hicieron creer o hemos creído. Entendamos
que es necesario cambiar nuestra forma de pensar. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 23 al 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del viejo, no, del nuevo hombre, porque el viejo hombre era un hombre viciado al pecado, a la carne, pero el nuevo hombre en el espíritu de Dios es un hombre santificado, porque Jesús hizo las cosas bien, no las hizo a medias. No sé si me entiende. Jesús hizo las cosas bien, no las hizo a medias. Creado según Dios, dice, en la justicia y en qué. ¿Lo están leyendo? Porque sí tengo la misma. En santidad y la verdad. Ahí fuimos creados en Cristo Jesús. Debemos de empezar, a nosotros necesitamos hacer algo, emigrar de pensamiento. Nosotros necesitamos cambiar mire, nosotros necesitamos movernos o de pensamiento o emigrar de pensamiento, de la sí soy a la sí debo ser. Cambiar. No, es que yo me siento bien así, sí, pero la palabra te dice que cómo es tu forma de comportarte. Entonces necesitamos cambiar, dejar el así soy y moverme al así debo ser según Cristo. Amén. Y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos que Dios nos acepte así como somos. Así nos llamó. Como éramos nos llamó. Con delitos y pecados nos llamó. Pero nos dejó su palabra para que a través de ella nosotros nos vayamos limpiando y purificando cada día. A fin de que el Hijo de Dios llegue a ser el varón perfecto creado para toda buena obra. No sé si me entiende. Pero lo que sucede en nuestra vida espiritual es que hemos estancado el camino de salvación, hemos estancado el camino de perfección y el camino de santidad y nos hemos acomodado a los deseos de la carne. Y por eso cuando nos sentimos bien diciendo, sí, soy pecador. Y es que la verdad soy pecador porque hago lo que quiero, no lo que la palabra me manda. No sé si entendemos. Hacemos lo que queremos. Pero la palabra tiene claro cuál es el comportamiento de los hijos de Dios. Mire, Efesios capítulo 4, versículos del 25 al 32. Esto es para los hijos de Dios. Para aquellos que hemos entendido cuál ha sido nuestro llamado. Para aquellos que hemos entendido que la santidad significa ser diferente al mundo, hablar de forma diferente, vestir de forma diferente, pensar de forma diferente, actuar de forma diferente ante los demás. Mire lo que dice, por lo cual desechando, a ver, ayúdeme, la mentira. O sea, no podemos seguir siendo mentirosos. No, pero es que me gusta. Le gusta, pero la palabra le dice, deja de mentir. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No, es que yo así soy. Usted sabe que yo sé. Sí, está bien en la carne, pero es que tú no tienes que andar en la carne, tienes que andar en el espíritu. Y el espíritu es apacible. En el espíritu es tolerante. En el espíritu somos perdonadores. En el espíritu de Cristo, nosotros, perdón lo que voy a decir, en el espíritu de Cristo, si nos dieron una mejilla, hay que poner la otra. ¿O no es eso lo que dice la palabra? No, pero es que yo así soy. No, entonces emigre, cambie del así soy y muévase. Debo ser según Cristo. Ahí tengo que moverme. Porque Dios, por eso dice, sed santo, porque Dios es santo. Sed perfecto, porque vuestro Padre que está en los cielos lo es. Por eso demanda y nos dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, porque somos miembros los unos de los otros, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. El que robaba, que siga robando, porque como es pecador, que siga robando. No dice así la palabra. El que hurtaba, dice, o robaba. Bueno, vamos a tratar de que es lo mismo. El que hurtaba, hay diferencia legal entre hurto y robo. Pero el que se agarraba de lo que no es de él, pues, que lo siga haciendo. No, que deje de hacerlo. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y qué lástima, hermanos, que muchas veces en la boca de nosotros como cristianos somos objeto de burla para el mundo, porque nomás nos oyen hablar. ¿Y vos vas a la iglesia? ¿Y tú que no eres el que sirve? ¿Y tú que no eres el que hace esto y esto en la iglesia? Y con ese vocabulario, ¿cómo van a creer que somos cristianos?
¿Cómo es posible que el mundo conoce cómo debemos de comportarnos nosotros los cristianos y nosotros no sabemos cómo? Pero la palabra, eso es lo que demanda de cada uno de aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Hermanos, nosotros todos decimos, ¿y usted tiene el Espíritu? Sí, tengo el Espíritu, pero ¿por qué no se nota la presencia del Espíritu en nosotros, que actúa como un freno, que nos detiene y que nos evita ir a hacer el pecado? Muchas veces porque lo hemos contristado. Si usted ya no siente que hay una lucha interna en usted cuando quiere hacer lo malo, oiga, entonces usted tiene al Espíritu contristado. No le voy a decir que no lo tiene, no, lo tiene contristado. Porque el Espíritu se contrista porque está entre nosotros y dice que nos cela celosamente, nos guarda y nos evita, nos redarguye, nos dice lo que vas a hacer no es agradable, lo que estás pensando no es correcto, pero venimos nosotros y decimos, no, yo quiero pensar en esto, yo quiero hacer lo otro. Entonces empezamos a contristar el Espíritu, y cuando contristamos al Espíritu, ¿sabe? Hay momentos en que nos va a soltar la rienda. Y usted sabe que dice en Proverbios, el espíritu sin rienda del hombre es terrible. Se mete en problemas y después vienen las consecuencias. Y cuando vienen las consecuencias, ¿qué empezamos? A clamar y empieza la lloradera, empieza, Señor, ayúdeme, Señor, aquí, Señor, allá. Cuando el Señor, a través de su espíritu, nos ha querido retener para que no hagamos lo que no es de su agrado, porque conoce las consecuencias. Por eso la palabra nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado. Pero pasemos, dice, quítese de vosotros. Quítese de vosotros. Y ojo, toda amargura. Amén. No, es que yo así soy. No, pues entonces está bien, en la carne es así, muévase al Espíritu. En el Espíritu sea apacible, en el Espíritu sea tolerable. Enojo, ira, gritería. Hay personas que no podemos hablar si no vamos gritando. Hay personas que nomás le contradicen dos palabras y alza la voz inmediatamente. Hay personas que creen que son de carácter fuerte porque grita, porque alza la voz. No, son de carácter débil. La persona que es de carácter fuerte no lo van a sacar de sus casillas. Pase esto, pase lo otro. Se va a mantener porque es un carácter fuerte. El otro lo que es prepotente. Toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Malicia. Aquellas cosas que hacemos sin aparente maldad, pero sabemos que llevan maldad. En otras palabras, malicia es maldad encubierta. Antes dice, sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso dice la palabra. Ahora, ¿qué tanto cuesta hacerlo? Bueno, ¿qué tanto queremos la bendición de Dios? Por eso la palabra dice santo, porque se supone que los hijos de Dios nos sometemos a la palabra. Por eso es que la palabra dice a su pueblo, mis santos. Por eso es que Dios tiene promesas para los santos, porque se supone que los santos ya no hacemos todas las cosas que hemos estado viendo en la palabra. Por eso es que dice santo. Ahora, nosotros, el problema con nosotros es que hemos creído que somos pecadores empedernidos todo el tiempo. Y ahí nos sentimos bien, porque ahí podemos hacer todas estas cosas que la palabra nos manda no hacer. Pero yo le invito a usted, lea la Biblia y vea cómo Dios le llama a sus hijos. ¿Le llama santo o le llama pecadores? Pues le llama santo porque se supone que aquellos que hemos nacido de nuevo nos guardamos para Dios. Aquellos que hemos nacido de nuevo ya no hacemos lo que hacíamos antes, como dice el canto, y las cosas que yo hacía ya no las hago hoy. No, pues si se quedó solo en el canto, porque muchas veces seguimos haciendo lo mismo y quizás hasta peor. Dice por ahí alguien, mire,
El problema, hay unos que pecan y se van de la iglesia. Bueno, se fueron de la iglesia porque cayeron en pecado tremendo. No, el problema peor es el que está en pecado tremendo y sigue en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no tiene la intención de arrepentirse, pero sí la intención de contaminar a los demás. Porque no tiene la intención de ponerse a cuentas con Dios, pero es instrumento de Satanás para enseñar. Y así como ese, no. Y así como aquella, tampoco. No sé si me entienden. Pero Dios nos ha llamado a santidad. Y por eso la palabra les dice santos a los hijos de Dios, aquellos que viven conforme a la voluntad de Dios. Génesis capítulo 4, versículo 7. Porque todos decimos, no, hombre, es que yo así soy. Y si me aguantan, bueno, y si no, también. Génesis capítulo 4, versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. El pecado está ahí. Así dice la palabra. El pecado está a la puerta. Con todo, dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, la tentación está ahí. Pero Dios nos ha dado lo que el hombre de pecado no tiene. Se supone que a los hijos de Dios nos ha dado el libre albedrío para que nosotros podamos decidir hacerlo o no hacerlo. Y eso le dijo a Dios, eso le dijo Dios a Caín. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Con todo le dijo, el pecado está a la puerta. Pero el pecado no se enseñorea del hombre, sino el hombre. Él es el que decide pecar. Es usted quien decide no perdonar. Es usted quien decide gritar. Es usted quien decide tirar piedra. Es usted quien decide pelear. La tentación siempre va a estar ahí. Pero somos nosotros los que elegimos hacerlo o no hacerlo. Si usted entiende y comprende que Dios le llama santo porque debe de dejar o debemos de dejar todo eso, entonces el mensaje es para usted y es para mí, es para cada uno de nosotros. Hermanos, Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte. Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte, pero no nos obliga a que tomemos la vida, pero sí nos advierte del camino de muerte. Pero es decisión suya, es decisión mía. Dios pone delante de nosotros el bien y el mal, el bien y la vida para el santificado, el mal y la muerte para el pecador. No creo que sea necesario volver a poner los versículos del pecador, pero al pecador no le ofrece bendición, le ofrece que sus días serán cortados, le ofrece que los caminos de los pecadores serán exterminados. Eso es lo que le ofrece. Pero ofrece bendición y protección para los santos. ¿Cómo quiere usted que Dios lo vea? ¿Como santificado o como pecador? Le pregunto esta noche, ¿cómo quiere que Dios lo vea? ¿Como pecador o como santificado? Porque muchas veces nosotros hacemos nulo el sacrificio de Cristo. Él nos limpió, Él nos purificó, Él nos hizo aceptos delante del Padre. Y si sabemos y entendemos lo que leímos al principio, que dicen que aquellos seres decían santo, santo, santo es el Señor Dios de toda la tierra, y su gloria, y su gloria llena toda la tierra. ¿Sabe? No podemos llegar delante de Él en pecado. Tenemos que ser santificados. La palabra es clara para los hijos de Dios, pero sin embargo entiendo que en la mente de nosotros está el que yo soy pecador, y ahí va a estar no sé cuánto tiempo, porque romper un paradigma no se va a lograr de la noche a la mañana, no se va a lograr en un día, no. Pero yo le pido al Señor que abra nuestro entendimiento y que usted pueda comprender. Comience usted a tener una lectura. Mire, Pablo le escribe a los Efesios, le escribe a los Gálatas, le escribe a los Corintios, y no le dice, hey, pecadores, no, le dice, santos. Salud para los santos, que Dios bendiga a los santos. ¿Por qué? Porque se supone que en nosotros está la sangre de Cristo con la cual hemos sido lavados, y mora en nosotros el Espíritu de Dios. Yo le invito a que cierre sus ojos. Y si usted siente que el sermón está fuera pídale a Dios que le dé sabiduría y que le dé entendimiento. Y mañana al amanecer puede vivir un día de santidad,
poniendo en práctica su palabra, desechando la mentira, hablando verdad, dejando las palabras corrompidas, no contristando al Espíritu, quitando de nosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maldicencia y toda malicia, y siendo benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Cristo también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Es decisión nuestra. No, aquí no va a venir nadie, aquí no va a ser el pastor, no va a ser nadie más, no, es decisión nuestra. Padre, gracias te damos en esta noche por hablar a nuestras vidas. Sabemos, mi Dios, que tú pagaste el precio en Cristo Jesús por cada uno de nosotros, que no merecíamos y que sin el sacrificio de Cristo siguiéramos muertos en nuestros pecados, mas tú nos diste vida en Él. Y no solo nos diste vida, sino que dejaste a tu Espíritu Santo para que tomara morada en nosotros. Ayúdanos, mi Dios, a entender que a santidad nos has llamado y que podamos llevar una vida recta delante de ti. Que podamos, Señor, encontrar la forma en que tú quieres que vivamos, no de acuerdo a la carne, sino de acuerdo a tu Espíritu. Gracias te damos. Yo pregunto en esta noche, ¿hay alguien en medio nuestro que aún no haya recibido a nuestro Señor Jesús como su único y suficiente Salvador? Hemos visto que hay promesas para los santificados y que hay advertencias de juicio para los pecadores. Si hay aquí alguien que aún no ha recibido a nuestro Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, yo le invito, no deje pasar el tiempo. Si no lo hay, damos gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, por hablar a nuestras vidas. Te ruego, Dios eterno, que sea tu Espíritu Santo el que pueda confirmar esta palabra en aquellos oídos que han estado atentos, mi Dios. Ayúdanos a andar en rectitud, en santidad y en camino de perfección, como tú lo demandas de cada uno de tus hijos. Gracias, Dios eterno, gracias, Cristo Jesús. Llévanos con bien a nuestros hogares y te ruego, Dios eterno, que en el próximo culto nos permitas volver a congregarnos para glorificar y bendecir tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga a todos. Nos veremos el viernes 1 de